Buen día, mi nombre es Luis López, soy residente de oftalmología del segundo año del Hospital Rebagliati y voy a presentar el síndrome de ojo rojo. El síndrome de ojo rojo es un síndrome muy frecuente en oftalmología, pero también en la práctica de medicina general. Por eso es muy importante tener un abordaje adecuado de estas patologías y cuándo es que hay que derivarlo con el especialista. Para hablar del síndrome de ojo rojo vamos a hacer uso de este algoritmo en base a la sintomatología. Tenemos cuando el cuadro es indoloro y la agudeza visual es normal, y cuando el cuadro es doloroso con una disminución de la agudeza visual. Para esto también vamos a tener que ver cómo está la pupila. Dentro de los primeros cuadros vamos a ver lo que es la conjuntivitis. La conjuntivitis es un cuadro de ojo rojo que no está asociado a dolor y que va con agudeza visual normal. Tenemos distintos tipos de conjuntivitis. La conjuntivitis bacteriana, viral, alérgica. Dentro de la bacteriana se da por contacto directo con secreciones infectadas. Los gérmenes frecuentes son neumococo, estafilococo, haemophilus, moraxella. La sintomatología va con eritema, que es el ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, prurito, secreción mucopurulenta. El cuadro es autolimitado, quiere decir que puede resolver sin usar tratamiento, pero se suele utilizar antibiótico tópico para acortar, ¿no?, el tiempo de infección. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estos cuadros bacterianos. Ojo rojo, secreción mucopurulenta, ¿no? Luego tenemos la conjuntivitis viral, que también son conjuntivitis muy comunes. Dentro de ellos el más frecuente es por adenovirus, en un 90%. La presentación típica de esta conjuntivitis viral va a ser como brote. Quiere decir que en un ambiente va a haber más de un caso de conjuntivitis viral, como en una guardería, como en un colegio o en una familia. Es muy contagiosa, se contagia a través de secreciones o fomites. Es autolimitado, pero también se puede utilizar antibiótico tópico para tratar una sobreinfección bacteriana, que es común también en estos casos. Vamos a ver reacción folicular, adenopatía preauricular. ¿Y cuándo es que vamos a sospechar de una conjuntivitis viral? Cuando además de afección ocular tenemos otra sintomatología, como dolor de garganta, por ejemplo, tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Entonces estamos sospechando que esto es por un cuadro viral en el cual ha habido afección también de la parte oftalmológica, ¿no? Esto es lo que hablábamos de la reacción folicular, que son como una especie de granulado fino en la conjuntiva, ¿no?, que acá vemos en la conjuntiva palpebral. Ahora, hablando de la conjuntivitis alérgica, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no?, a un alérgeno. Se suele ver en pacientes atópicos, pacientes por ejemplo asmáticos o que tienen rinitis alérgica. Los síntomas son comunes a las otras conjuntivitis, y algo que se agrega en este tipo específico de conjuntivitis viene a ser el edema subconjuntival llamado quemosis. El tratamiento es con lágrimas, antihistamínicos, paños fríos para calmar la sintomatología. Entonces, algo que vamos a observar en la conjuntivitis alérgica es este granulado más grueso que se llama reacción papilar, típico de la conjuntivitis alérgica. Y acá vemos un acúmulo de líquido por debajo de la conjuntiva. Esto es la quemosis, ¿no?, que es característica de las conjuntivitis alérgicas. Bien, siguiendo por el lado del síndrome de ojo rojo indoloro, vamos a hablar ahora de la hemorragia subconjuntival, ¿no? La hemorragia subconjuntival es un cuadro muy frecuente, por el que muchas veces se consulta, ¿no?, en la consulta general o incluso hasta emergencia. Para esto vamos a hablar de la conjuntiva. La conjuntiva es una capa celular que recubre la parte interna del párpado y la esclera, ¿no? Esta es la conjuntiva palpebral y esta es la conjuntiva vulvar. Entonces, por debajo de esta conjuntiva es donde se deposita el sangrado que forma la hemorragia subconjuntival. La etiología lo más frecuente es que sea idiopática, pero cuando hay casos recurrentes debemos descartar hipertensión arterial. Ahora, hay casos en los que usuarios de lentes de contacto también tienen pequeños traumas a la hora de colocar o retirar los lentes, lo que ocasiona sangrados a ese nivel, ¿no? Cuadros de Valsalva, pacientes que son tosedores, constipación o mujeres en trabajo de parto también pueden presentar hemorragia subconjuntival. Trauma ocular también nos puede dar hemorragia subconjuntival.
Este es un caso, por ejemplo, de un paciente que tuvo una hemorragia subconjuntival, se ve aquí, ¿no? Alrededor de la córnea, pero además vemos otros tipos de sangrado, ¿no? Y otros compromisos en el globo ocular. En esta tomografía vemos cómo hay una solución de continuidad en la parte posterior del globo ocular. Este es un trauma ocular abierto que se acompaña de una hemorragia subconjuntival. Pero cuando estos cuadros obviamente no se acompañan de traumas de este tipo, lo más frecuente es que sea asintomática, ¿no? Y el manejo es expectante, resuelve solo en unas 2 o 3 semanas sin necesidad de utilizar ninguna gota o mayor tratamiento. Especial importancia, ¿no? Y atención debemos tomar en niños que presentan hemorragias subconjuntivales, sobre todo si se asocian a otras lesiones como equimosis en miembros. Esto debe hacernos sospechar de maltrato infantil. Muy bien, hablando ya de los cuadros dolorosos, estos suelen asociarse a disminución de la agudeza visual, lo que es comúnmente llamado como visión borrosa. Además también debemos ver la pupila. Cuando ya hay cuadros de dolor, hay que ver cómo está la pupila. Si tenemos una pupila de tamaño normal, debemos sospechar de que el paciente está presentando una queratitis. La queratitis no es más que la inflamación o infección de la córnea. La clínica básicamente es dolor, fotofobia, visión borrosa, secreción. Los patógenos que afectan las queratitis son variados. Tenemos bacterias, hongos, virus, protozoos. Vemos en esta primera imagen un infiltrado que está en la región central, ¿no? Y que tiene bordes poco definidos, ¿no? Este es un infiltrado típico bacteriano. Vemos en la imagen de la arriba a la derecha, es una lesión que está teñida con fluoresceína y que se está viendo a través del filtro de azul de cobalto. Y vemos una forma característica en dendrita. Esta es una úlcera dendrítica típica de herpes virus. Vemos la imagen de abajo a la izquierda, que tenemos un infiltrado con unos satélites, ¿no? Unas excrescencias periféricas. Esto es típico de las queratitis por hongos. Y abajo a la derecha vemos un infiltrado en forma de anillo, ¿no? Esto suele hacerlo un parásito que viene a ser la Acanthamoeba. Entonces, como vemos, hay distintos tipos de queratitis. De todas ellas, la más frecuente es la queratitis bacteriana. Los gérmenes implicados vienen a ser estafilococo, streptococo, pseudomonas. El tratamiento es con antibiótico tópico. Un antibiótico de amplio espectro como el amoxifloxacino suele usarse en estos casos, o también pueden usarse antibióticos fortificados que son preparados a base de otros antibióticos. Se utiliza atropina para el dolor, corticoide, doxiciclina, ácido ascórbico. Estos últimos dos medicamentos se utilizan para favorecer la formación de colágeno y así favorecer la cura de estas lesiones. Las queratitis micóticas tienen como antecedente típico el trauma vegetal. Todo paciente con trauma vegetal y en quien no responde al manejo con antibióticos debe hacernos sospechar de una queratitis micótica. Pero para nosotros diagnosticarlo necesitamos un cultivo, ¿no? Estas queratitis se tratan con antifúngicos tópicos como natamicina o anfotericina. En estos casos está contraindicado el uso de corticoides. Las queratitis por parásitos, el más frecuente es la Acanthamoeba y se va a presentar en usuarios de lentes de contacto, ¿no? Que no tienen una buena higiene de los mismos. Asimismo, pacientes que practican natación o sauna y que duermen incluso con lentes de contacto. Entonces, esto favorece la colonización por parásitos y la posterior infección formando queratitis. Típicamente la Acanthamoeba nos va a hacer una forma anular. El tratamiento es con preparados a base de clorhexidina o polihexametilbiguanida. Bien, siguiendo nuestro algoritmo, vemos ahora un caso de ojo rojo doloroso, con baja de visión y con la pupila miótica. Debemos descartar en esos casos que esté habiendo una uveitis. La uvea viene a ser un conjunto de estructuras conformado por el iris, por la parte anterior, la parte intermedia del cuerpo ciliar y la capa media del ojo que viene a ser la coroides, que es la capa vascular.
Cada una de estas estructuras puede afectarse en la uveitis y nos va a dar una uveitis anterior cuando está afectada el iris y el cuerpo ciliar, una uveitis intermedia cuando la afección básicamente es del vitrio y la pars plana, que es la parte anterior de la coroides. Una uveitis posterior es cuando está afectada la coroides y puede abarcar incluso la retina. Y se habla de una panuveitis cuando está afectada todas las estructuras anteriores. La uveitis vendría a ser eh, similar a lo que es una tuberculosis, ¿no? Es una gran simuladora porque puede dar distintas manifestaciones y tiene distintas etiologías. Puede haber de causas infecciosas como no infecciosas. Las causas infecciosas puede ser por bacterias, virus, hongos, parásitos. Las no infecciosas puede ser posterior a un trauma, pueden ser idiopáticas, pueden ser autoinmunes, pueden ser por medicamentos, cirugías, antecedentes de eh, cirugías oculares, procedimientos oculares, cáncer, puede dar también compromiso uveítico. Entonces, hablando de los tipos de uveitis, tenemos la uveitis anterior, que es la más frecuente, que era la que comprometía al iris y al cuerpo ciliar. Suele estar asociada al gen HLA-B27. La sintomatología incluye dolor, disminución de agudeza visual, fotofobia, ojo rojo, y vamos a ver signos como congestión ciliar, efecto Tyndall y miosis. La congestión ciliar no es más que eh, el aumento de vascularización alrededor de la córnea. Es un eritema periquerático. Vemos también efecto Tyndall. El efecto Tyndall es una especie de neblina que nosotros vemos al utilizar la lámpara de hendidura en la cámara anterior del ojo. Esto nos habla de celularidad en la cámara anterior. Cuando esta celularidad es abundante, esta precipita y forma lo que conocemos como hipopio, ¿no? Que es pus en la cámara anterior. La uveitis intermedia es el compromiso básicamente del vitrio y la pars plana. Cuando se compromete el vitrio estamos hablando de una vitreitis. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una uveitis intermedia en una mujer joven hay que descartar enfermedades como esclerosis múltiple. ¿Cómo vamos a ver clínicamente una uveitis intermedia? Eh, Acá tenemos una vitreitis. Vamos a ver una opacidad de los medios al fondo de ojo. Acá vemos cómo se esboza, ¿no?, el nervio óptico, la papila, pero vemos los bordes muy difuminados. Igualmente los vasos sanguíneos no se pueden apreciar con nitidez. Esto nos habla de compromiso inflamatorio en el vitrio. Acá vemos unas células, cúmulos de células inflamatorias que nos forman lo que se conoce como copos de nieve, típico de las uveitis intermedias. En la uveitis posterior, lo más usual es que sea por causa infecciosa. Puede abarcar la retina incluso, formando lo que son retinitis o coroiditis, o la combinación de ambas, corioretinitis, ¿no? Si es que se afecta la mácula, vamos a tener una disminución marcada de la visión y suele ir sin dolor o con poco dolor los cuadros de uveitis posterior, ¿no? Acá vemos un cuadro de una lesión en la parte posterior, en el polo posterior, que abarca coroides y retina, ¿no? Asociado a vitreitis, porque vemos también que el fondo de ojo no se ve de forma nítida, hay opacidad de medios. Por último, tenemos el caso de un ojo rojo doloroso con la pupila midriática. Típicamente tenemos que pensar aquí en un cierre angular, o lo que es comúnmente conocido como glaucoma de ángulo agudo. Para eso tenemos que entender cómo es que se forma este glaucoma de ángulo agudo. En la parte izquierda tenemos cómo es el drenaje normal del humor acuoso. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar y es expulsado a la cámara posterior del ojo, luego pasa a través de la pupila y llega a la cámara anterior. Este humor acuoso es drenado posteriormente a través de la malla trabecular que tenemos en el ángulo iridocorneal. En casos específicos en los que la cámara anterior del ojo es estrecha, como el lado de la derecha, vemos como el iris está muy en contacto con la córnea, haciendo que el ángulo iridocorneal sea muy estrecho. Y hay situaciones concretas en las cuales este ángulo se cierra más de lo normal, lo que nos puede dar un cierre angular agudo, ¿no? Con compromiso sintomático muy intenso. Un paciente con cierre angular agudo
Es un paciente que va a venir con dolor muy intenso, que puede tener incluso síntomas vegetativos como cefalea intensa, como vómitos, náuseas. Ya la visión está muy disminuida porque estos cuadros suelen acompañarse de edema corneal, suelen hacer presiones intraoculares muy elevadas. Vemos aquí en este ojito, el ojito izquierdo, conserva la transparencia corneal, a diferencia del ojo derecho que vemos una córnea opaca, una córnea que no permite ver las estructuras internas, pero sí se logra esbozar que es una midriasis que está teniendo el paciente asociado al ojo rojo. Esto es más frecuente en pacientes que tienen ojo pequeño, como hipermetropía, y que suelen hacer dilatación de la pupila. Por ejemplo, una paciente con cámara estrecha que está en un ambiente oscuro, como por ejemplo un cine, en donde fisiológicamente la pupila va a tender a dilatarse, ¿no? Y esta dilatación favorece el cierre angular. Entonces suele haber el antecedente de haber estado expuesto a oscuridad y esto desencadena los cierres angulares. Entonces el tratamiento en un cierre angular obviamente tiene que ser un manejo especializado, esto no lo hace el médico general. Se debe disminuir la presión intraocular a través de fármacos como manitol, ¿no? Que es un tratamiento endovenoso, tratamiento bioral con acetazolamida, que ambos buscan disminuir la presión intraocular, asociado también al uso de gotas hipotensoras. Se busca también cerrar la pupila para de alguna manera abrir el ángulo irido-corneal. Para esto hacemos uso de fármacos como pilocarpina, que lo que hacen es realizar una miosis. Posteriormente, cuando el cuadro agudo resuelve, lo que se busca es prevenir la nueva aparición de estos cuadros mediante una apertura de la cámara anterior. Esto se utiliza, esto se logra, mejor dicho, con el uso del jack láser, ¿no? El jack láser crea una pequeña ventana en el iris para que haya una comunicación entre la cámara anterior y cámara posterior del ojo. De esta manera, si hubiera un cierre angular, esa comunicación evita que haya un aumento brusco de la presión, ya que funciona como un bypass. Bien, esas son las patologías que conforman el síndrome de ojo rojo. Es muy importante tenerlas en cuenta siempre para poder abordar adecuadamente un paciente y poder tratarlo en consulta general como una conjuntivitis bacteriana o una hemorragia subconjuntival, o saber cuándo derivarlo oportunamente para que el paciente presente el mejor tratamiento. Eso es todo, muchas gracias.